Shalom, bendiciones, amada familia del Eterno. Quien les habla, Xiomara Ariza, de la comunidad Crecimiento para Ti. El Señor nos permite comenzar o dar inicio al estudio de las 54 parashó o parashá. En este día iniciaremos con la parashá o porción de la Torá número 1 titulada Bereshit en hebreo, y en español la conocemos como Génesis. Esta porción es bastante amplia, pero está estructurada de la siguiente manera. En la Torá, Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 8. Y la Haftará la encontramos en Isaías 42, versículo 5, al capítulo 43, versículo 10. La porción de esta semana abarca varios capítulos o pasajes de la Escritura, donde cada uno de ellos tiene su importancia. Y estos son los temas, desde Bereshit o Génesis, capítulo 1, hasta Bereshit o Génesis, capítulo 6. Encontramos la creación, uno de los temas. Yahweh crea al hombre, el huerto en Edén, el origen del pecado, Caín y Abel, y los descendientes de Adán. Esta porción de la Torá, titulada Bereshit, que significa el principio. La palabra Bereshit en hebreo y significa el principio. La palabra principio, cuyo significado es propicio, hoy que iniciamos la porción de el primer estudio de la Haftará, de la parashá, titulada Bereshit, entonces es propicio por el Padre Eterno, donde nos da o nos presenta la oportunidad de volver a empezar. Así como comenzamos en el estudio de esta nueva, empezando el estudio de las parashá o de las parashot, en el libro de Génesis, o Bereshit, que significa principio. Entonces el Eterno nos da la oportunidad de volver a comenzar, a estudiar las parashá o las parashot. Son las 54, pero cada semana le estudiamos una. En esta semana nos toca esta, Bereshit o Génesis. Y el Eterno nos da esa oportunidad para que empecemos con alegría, con entusiasmo, con pasión, animándonos a cada día de la semana, para así poder conocer y vivenciar con nuestras propias vidas las riquezas y beneficios, el poder y la autoridad que hay en su Torá, en su palabra. Como ya mencionamos anteriormente, la parashá comprende varios capítulos, pero nosotros nos enfocaremos en el capítulo 1 del libro de Bereshit o Génesis hasta el versículo 5. Capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Leemos. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Con este estudio de la parashá nos enfocaremos para confirmar por la palabra, por las escrituras, la presencia de nuestro amado Yahshua HaMashiach, el Mesías, Jesús, como lo conocemos. La presencia, el poder, el que Él estuvo presente en esta creación, en esta formación, como nos lo dice el capítulo 1, versículo 1 de Bereshit, que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, con este estudio vamos a confirmar, a relacionar a través de las escrituras, para comprobar la existencia de que Yahshua, nuestro Mesías,
Desde el principio de la creación, Él estuvo presente en la formación de todo lo creado. Con cada una de estas lecturas, nosotros vamos a comprobar, nosotros vamos a confirmar de que Él, nuestro amado Kadosh, nuestro amado Yeshua, el Redentor, Él estuvo presente. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Y este era en el principio, con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Seguimos leyendo en Juan 1, hasta el 14. Dice, hubo un hombre enviado de Yahweh, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, de esa luz. ¿Quién es la luz? Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viniere no andará en tiniebla. Entonces seguimos leyendo, dice aquí, para testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en este caso nosotros que hemos creído en su nombre, a todo aquel que le recibe, ¿verdad? A todo aquel que cree en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, es decir, hijos de Dios. Seguimos leyendo en Juan 1, 14, hasta el 14. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Yahweh. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, este verbo hecho carne que habita entre nosotros es Yahshua. Lo podemos comprobar en esta lectura que acabamos de terminar, de que en el principio era el verbo, y que el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. El verbo es Yeshua, ¿verdad? Él es la luz verdadera, Él es la luz que disipa la tiniebla, la luz que por el poder de la palabra del Eterno creó las cosas, todas las cosas. Entonces decimos que Yahshua es Yahweh, es el Señor. Las Escrituras testifican que el verbo estaba presente en la formación del mundo. Quiere decir que Yahshua HaMashiach desde el principio de la creación estuvo presente. Veamos lo que dice Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el Ales y Taf. Cuando nosotros leemos nuestras Biblias, esta es en hebreo, Aleph y Taf, que es cabeza y eternidad. Aleph, cabeza, y Taf, eternidad, en hebreo. Pero nosotros cuando leemos nuestras Biblias, que la Reina Valera, la Dios habla hoy, la Pechita, ahí nos dice que es el principio y el fin. Pero en el hebreo nos dice que Él es el Ale y el Taf, porque el Señor no tiene principio, Él no tiene fin, Él es eterno. El Señor es eterno, es hasta la eternidad. Entonces dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Ale. ¿Y quién nos dijo
Yeshua, ¿qué dijo Yeshua? Yo soy. Ahí podemos ver, ahí podemos testificar de que Él está diciendo, yo soy. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces seguimos leyendo lo que dice Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el Ales y Tab, es decir, cabeza y eternidad, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí podemos ver cómo las Escrituras nos abren, nos revelan, nos testifican de que Él, el yo, el gran yo soy, estuvo presente y está presente y seguirá presente porque Él es cabeza y Él es eternidad, en la creación y en la formación de todas las cosas. Hebreos 7:3 nos dice, sin padre y sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Él es el sacerdote que permanece para siempre según el orden de Melquisedec. Él es nuestro gran sumo sacerdote, Yahshua HaMashiach, el que intercede por nosotros ante el trono del Padre, el que derramó su sangre en la cruz para darnos salvación, para darnos sanidad, para darnos vida eterna en Él. En Yahshua vino hecho carne. ¿Para qué? Para habitar entre nosotros. ¿Con qué? ¿Para qué vino? Para cumplir un propósito. ¿Cuál era ese propósito? De dar salvación, de restaurar, de ordenar, de enderezar lo torcido y allanar lo escabroso. Entonces, ese verbo se hizo carne. Él estuvo presente en la formación del universo, en la formación de todas las cosas, pero Él sigue presente en nuestras vidas. Él está presente en nuestras vidas. Volvamos a Bereshit capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Las Escrituras nos muestran que Yahweh, el Señor, Dios, comienza a crear con el poder de su palabra, es decir, el verbo en el principio, la luz de su palabra, obrando, creando, transformando. Todos estos atributos a quien apuntan a Yahshua, nuestro Señor, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, el Mesías, nuestro amado Kadosh. Seguimos leyendo en Génesis o Bereshit 1:5. Dice, y llamó Elohim, Dios, a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. El Eterno, Yahweh, Jehová de los ejércitos, habló, declaró su palabra. Y ese poder, esa palabra, ¿quién era? Yeshua, el verbo hecho carne, ¿verdad? El mismo poder de ella, el dabar, y dio a luz al mundo. Él introdujo la luz al mundo, ¿verdad? Otro pasaje que testifica la existencia de Yahshua al momento de la creación es Juan 8:12, que nos dice, otra vez, Yahshua, el Mesías, Jesús, como lo conocemos, habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, nosotros, el mundo, cuando le conocemos, cuando abrimos nuestro corazón a Él, dice que esa luz nos va a disipar toda tiniebla, toda oscuridad. Y cuando dice en el principio, en Bereshit, que dice que las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Entonces dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Esta porción de las Escrituras nos testifica, nos comprueba que Yahshua es la luz del mundo, entendiendo
que desde el inicio de la creación Yahshua estaba presente. Con esta revelación ante nuestros ojos, debemos nosotros entender que nosotros necesitamos, el mundo, la humanidad necesita a Yahshua, ¿verdad? Nuestro gran sumo sacerdote en cada una de las áreas o momentos de nuestra vida. Lo necesitamos de esa luz, necesitamos de esa palabra de aliento, de esa palabra que tiene el poder de transformar, que tiene el poder de sanar, que tiene el poder de transformar, que tiene el poder de allanar aquello que está escabroso. La palabra del Eterno, cuando nosotros la tomamos y nos apegamos a ella, nos alineamos, vivimos conforme a lo que ella tiene establecido, entonces vamos a poder caminar direccionados y guiados por ella para no errar, para no desviarnos del camino que el Señor tiene trazado. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Eterno es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, así como la luz estuvo presente en la formación de todas las cosas, en la creación del universo, en la creación de todas las cosas, visibles e invisibles. Así como esa luz estuvo presente, así esa luz, que es su palabra, es lumbrera a nuestro camino, a nuestros pensamientos. La luz de su palabra ilumina nuestros pensamientos y saca aquello que no está alineado a ella, aquello que al Eterno no le agrada, aquello que nos desvía, aquello que nos hace errar al blanco, errar o caminar en la dirección correcta. Nosotros necesitamos su palabra en cada instante de nuestro existir, ya que nos guía para hablar, para andar y para hacer lo correcto. Si nos apartamos de él, de Yahshua, entonces nos veremos caminando en tinieblas. Vamos a errar, vamos a tropezar y nos desviaremos del camino, ¿verdad? Entonces, esa palabra, el verbo, que es Yahshua, que estuvo presente en la creación de todas las cosas, es la lumbrera a nuestro entendimiento. Su luz nos alumbra el camino para cumplir con la asignación que el Eterno, nuestro Padre, nos ha entregado. El Padre Eterno nos entrega asignaciones como sus hijos, ¿verdad? Él nos entrega asignaciones, como es el llamado, su diseño y su propósito. Entonces, solamente cuando estamos apegados, alineados, así como vimos por las Escrituras que el universo fue formado y que Dios vio que era bueno y siguió formando el primer día, el segundo día, el tercer día, fue formando cada una de la tierra, el sol, la luna, las aves, el hombre, como lo vimos aquí en cada una de los temas del que comprende Bereshit, del 1 al capítulo 1 hasta el capítulo 6. Él creó al hombre, el huerto, a Caín, a Adán, a Eva, ellos tuvieron descendencia y así sucesivamente. Así como vemos que esa luz estuvo presente, así también en nuestras vidas tenemos que saber y entender que solamente en Yahshua veremos cumplimiento de cada una de las promesas que nos ha dado el Eterno. Y con respecto a la Haftará, la relación que encontramos en la Parashá y la Haftará, la Haftará
La lectura de esta semana está comprendida en Isaías 42, versículo 5, al capítulo 43, versículo 10. Pero nosotros nos enfocaremos en el capítulo 42, del versículo 5 hasta el versículo 9, que dice así. También a través de las Haftarah vamos a testificar, vamos a comprobar la existencia o la presencia de nuestro amado Yeshua en la creación de todas las cosas. Dice Isaías 42, 5, dice, así dice Yahweh, Elohim, Yahweh, Elohim, Adonai, Dios, así dice, el Señor, el que creó y desplegó los cielos y el que expande la tierra y todo lo que ella produce. Vuelvo a repetir, así dice Elohim, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expande la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al que la habita, el que da aliento al que la habita, a la tierra, y vida a los que en ella se mueven. Quiere decir que el Señor, dice, es el que expande los cielos y la tierra. Él creó los cielos y expandió la tierra. Le dijo, hágase la luz, hágase el lugar seco, expandió, quitó el agua, se separó, se creó lo seco, los cielos se separaron, ¿verdad? Y dice que Él es el que habita, el que da aliento al que habita en la tierra y vida a los que en ella se mueven. ¿Quiénes se mueven? ¿Quiénes habitan en la tierra? Nosotros. Entonces, Él es el que nos da aliento de vida, Él es el que nos da vida a nosotros. Así como el Creador en el principio, así en este momento, porque Yahshua estuvo presente en la creación, y así como estuvo presente y fueron formadas todas las cosas, y todas las cosas están sustentadas hasta este tiempo por ese poder, por esa palabra, así también en nuestras vidas Él nos da aliento, Él nos da ese aliento de vida. ¿Para qué? Para que podamos seguir, para que podamos avanzar. Dice que el Creador, el que hizo todas las cosas, es el que nos da aliento. Es el que nos da aliento a todo aquello que está sobre la tierra. Otro pasaje de las Escrituras que testifican que Yahshua HaMashiach estuvo presente en la formación, en la creación de todas las cosas. Dice Hechos 17:24, para que su pueblo entienda su verdadera identidad, que no somos pequeños o cualquier cosa, que somos un pueblo redimido por la sangre del Mesías, del Mesías Yeshua HaMashiach, que nos ha puesto por pacto, por luz a las naciones. Vamos a leerlo. Aquí dice, también nos testifica la presencia de Adonai. Dice Hechos 17:24, vamos a leerlo. Dice, ahorita dije, fue el parafraseo de lo que yo entiendo, lo que dice Hechos 17:24. Porque Yahweh, que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no mora en templos construidos por manos de hombres. El Señor, el Todopoderoso, Él no mora en templos construidos por manos de hombres, sino que Él mora en templos en nuestro corazón. Dice que Yahshua se tabernaculizó. Dice que el Verbo se hizo carne. Ese Verbo que estuvo presente en la formación de todas las cosas, ese Verbo se hizo carne y se tabernaculizó. Vino a buscar una casa, un tabernáculo en la tierra.
para habitar y para morar en ese tabernáculo. Y dice que no, dice del Hechos 17:24, que Él no habita en tabernáculos, en templos construidos por manos de hombres, sino que habita en nuestros corazones, en nosotros, nuestro cuerpo es ese templo, esa morada, ese tabernáculo donde Él vino a morar, donde Él viene a sanar, a salvar, a restaurar, a perdonar, ¿verdad? Nosotros somos ese tabernáculo. Seguimos en Isaías 42, versículo 6. Dice, yo Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Aquí también podemos ver cómo el Eterno dice que Él es el que nos ha llamado en justicia. ¿Y quién es la justicia? ¿Quién es el que se justificó, el que no hubo pecado en Él? Yahshua HaMashiach. Dice que Él se entregó su cuerpo, entregó todo sin pecado. Dice que Él nos justificó. Yahshua HaMashiach nos justifica ante el Padre. Entonces el Padre nos dice que Él es el que nos ha llamado y que Él nos ha justificado, nos ha llamado en justicia. Quiere decir que ya desde ante la fundación del mundo, el Eterno ya nos veía, ¿verdad? Redimidos, comprados, justificados por esa sangre derramada en la cruz, que de Yahshua HaMashiach. Dice que Él nos sostiene de la mano y que nos guardará y nos pondrá por pacto al pueblo. Vamos a leer Lucas 2:32 para tener una relación o para tener una conexión de lo que dice Isaías 42:6 y lo que dice Lucas 2:32. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice que nosotros, Él, Yeshua es la luz. Dice, ¿quién es la luz? Yeshua. Y que Él es la luz para revelación a los gentiles, ¿verdad? Aquellos que aún no le conocen, aquellos que están fuera del pueblo del Eterno, ¿verdad? Dice que Él es la luz que se le revelará a ellos y la gloria del pueblo del Eterno. Él es nuestra gloria, el Señor, el todopoderoso Yahshua HaMashiach. También tenemos otro pasaje de las Escrituras en Hechos 13:47 que nos dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Quién es la salvación? ¿Quién es la luz para los gentiles? Yahshua HaMashiach. Es la luz para los gentiles, pero también es la salvación para su pueblo, para el Eterno, para el pueblo del Eterno. Y dice que también nosotros, cuando reconocemos, cuando aceptamos, cuando permitimos que Él se tabernaculice en nuestras vidas, que venga a morar en nuestros corazones y nos apegamos y caminamos, hablamos conforme a lo que el Padre Eterno tiene establecido, entonces dice que también nosotros, el Padre Eterno nos ha puesto para luz. Nosotros somos también esa luz, porque la luz de Yahshua se refleja a través de nuestras vidas. La luz de cómo hablo, cómo me comporto, a los lugares que visito, hacer aquello que el Eterno nos ha demandado, aquello que el Eterno nos ha establecido en su palabra. Dice que Él nos ha puesto para luz de los gentiles, a fin de que seamos para salvación hasta lo último de la tierra. Estos versículos, estas porciones de la palabra
están relacionadas a lo que habla en Isaías 42, capítulo 42, versículo 6. Ahora seguimos con Isaías 42, 7. Recuerden que tomamos de la Hastará, que es Isaías 42, 5 hasta el 43, 10, pero nosotros tomamos desde el 42, 5 hasta el 42, versículo 9. Entonces seguimos ahorita leyendo el capítulo 42, versículo 7 de la Hastará del libro de Isaías, del profeta Isaías. Dice que, entonces, sigue diciendo en el capítulo 42, 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de cárceles a los presos y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. Dice que Él ha venido a morar, a tabernaculizar en nuestra vida, a hacer esa luz, para que a través de nuestra vida brille su luz, la luz de su palabra, el poder de su palabra, ese poder creativo, ese poder que estuvo presente en la formación de todas las cosas cuando se crearon los cielos y la tierra. Dice que ese mismo poder está en nuestras vidas, porque Yahshua HaMashiach, cuando Él viene a morar en nuestros corazones, dice que entonces el Padre Eterno nos pone, nos da esa capacidad, nos da esa habilidad, nos coloca en los lugares, en los territorios, en las naciones, en la familia. ¿Para qué? Para que abramos los ojos de los ciegos, para que saquemos de cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Porque nosotros también estuvimos un tiempo en esa condición, pero que ahora nosotros le conocemos y vivimos y tenemos su palabra, y que esa palabra entonces nosotros tenemos que extendernos y proclamarla y hacer aquello que el Eterno nos ha demandado. Recordemos que Él nos ha dado llamado, nos ha dado su diseño y su propósito. Esto entra dentro de su llamado, esto entra dentro de su propósito, el que abramos los ojos de los ciegos, el que saquemos de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Ahí está implícito el llamado, el propósito y el diseño del Eterno para con nuestra vida. Veamos qué dice Isaías 29, 18 en relación a lo que acabamos de leer en el capítulo 42, 7 de Isaías. Dice que en aquel tiempo los sordos oirán, dice el Eterno. Isaías 29, 18 dice, en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro, la palabra del Eterno, la palabra de la ley, la palabra de Yahshua, nuestro amado Mesías. Él es la palabra, Él es el verbo encarnado. Y dice, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Dice que en aquel tiempo, decía Isaías, el profeta Isaías, dice, en aquel tiempo, así dice Yahweh, o sea, el Eterno le dice al profeta Isaías, en aquel tiempo los sordos oirán. ¿Y cuál tiempo era? Este tiempo. Este es el tiempo donde el Eterno nos está diciendo que en este tiempo la mies ya está lista, que ya la mies está lista, que en este tiempo los sordos oirán la palabra, que los sordos y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el mundo de Egipto está en tinieblas, pero nosotros tenemos la luz. Dice que la luz disipa la tiniebla y la oscuridad. Seguimos leyendo Isaías 42, ahora nos toca el versículo 8. Recuerden que la Hastará está comprendida en Isaías 42, del versículo 5 hasta el versículo 9. Entonces ahorita volvemos al capítulo 42, versículo 8, que dice, yo Yahweh, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Él es el Todopoderoso, Él es Yahweh, Elohim, Adonai, Dios, el Todopoderoso, que Él
no dará su gloria ni a ídolos, ni tampoco la alabanza a ningún ídolo. Dice, ¿por qué? Porque Él es el único, ¿verdad? Él es el camino, Yahshua, Hamashiach. Es el camino, la verdad y la vida. No podemos ir al Padre si no es a través de Él, a través de su sacrificio, a través de ese derramamiento de su sangre, de aceptarlo, de reconocer su señorío, de reconocer que Él es el Eterno, que Él es Dios, que Él es Yahweh Elohim Sebaot, ¿verdad? Y por último vamos a estar leyendo el capítulo 42 de Isaías, de la Hastará, el versículo 9, dice que he aquí, ya se cumplieron las cosas primeras, nos dice el Eterno, y ya anuncio cosas nuevas, y yo anuncio cosas nuevas, nos dice el Padre. Volvemos a leer, he aquí, ya se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo les haré saber. El Eterno nos hará saber de todas esas cosas nuevas, ¿verdad? Que Él en su infinito poder, Él conoce todas las cosas. Dice que ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad del Eterno. Que ni un pelito de nuestra cabeza se cae si no es por la voluntad del Eterno, y que la voluntad de Él para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Dice que antes que salga a la luz, Él nos las hará saber. Vamos a leer Isaías 43, 19 en relación a lo que dice el 42:9 de la Hastará. Dice que he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Dice que Él abrirá camino en el desierto. A veces nos encontramos en desiertos. A veces nos encontramos en situaciones fuertes, difíciles, en la familia, en el trabajo, en cualquier área de nuestras vidas. Pero el Eterno nos dice que Él abrirá camino en ese desierto, que Él es el agua de vida, ¿verdad? Que así como su pueblo estuvo por el desierto y tuvo sed, y Él hizo brotar agua de la roca, así también en este tiempo Él hará brotar esa agua. El agua representa la palabra del Eterno. Esa necesidad o esa adversidad por la cual estamos atravesando o estamos teniendo, bien sea una enfermedad o una situación adversa con los hijos, con el esposo, dice que Él traerá esa agua para limpiarnos, para sanarnos, para vendarnos. ¿Para qué? Para que podamos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos un diseño, tenemos un propósito y tenemos un llamado. ¿De cuál es ese propósito, ese diseño y llamado? De que abramos los ojos de los ciegos, de que saquemos de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Dice que en este tiempo donde nosotros estamos, dice que ya ellos van a oír, ellos oirán, porque el Eterno lo dice en su palabra. Está decretado, está proclamado, está gravitando esa palabra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tomar la palabra y proclamarla y decretarla, Señor, porque los sordos oirán, Señor, porque los ojos de los ciegos verán. En medio de la oscuridad y de las tinieblas que pueda estar presentándose en el mundo,
en el cual yo me muevo, pero que nosotros no somos del mundo, entonces dice que Él abrirá el camino en el desierto y ríos en la tierra estéril, ¿verdad? Entonces, el Eterno, el Todopoderoso, podemos decir que Yahshua HaMashiach, así como Él estuvo presente en la creación de todas las cosas, así también Él está presente en nuestras vidas, en cada circunstancia, en cada momento de nuestras vidas, que dice que solamente tenemos que creer en Él, de confiar en Él, de proclamar su palabra, de vivir apegados, alineados a ese diseño, a ese propósito, al llamado que Él nos ha entregado. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió y nos preservó en el vientre de nuestras madres y nos sigue preservando en esta vida, en esta tierra, en este tiempo. ¿Para qué? Para que podamos cumplir ese propósito, ese llamado y el diseño que Él nos ha entregado, de ir, de ser luz, de sanar, de vendar, de allanar lo escabroso, de sacar de la cárcel a los que están prisioneros. A veces creemos que son cárceles naturales. Sí, también hay personas que están en cárceles naturales, pero también hay personas que están en cárceles en su mente, ¿verdad? Que están en ignorancia de lo que el Padre Eterno tiene para su vida y para nuestras vidas. Entonces le damos gracias al Señor porque Él es el que nos ayuda a entender. Él es el que se revela a nuestras vidas, a nuestros corazones. Él es el que nos da esa ayuda. Él es el que nos da, el que nos abre el camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Él es el que nos ayuda. Yeshua misma lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna, porque eres el Ale, el Tav, eres la cabeza y Él es la eternidad. Y cuando estamos en Él, cuando nos apegamos a Él, cuando vivimos en Él, entonces vamos a vivir, vamos a tener cada una de esas bendiciones que el Eterno, cuando creó todas las cosas, las trajo para su pueblo, para sus escogidos, ¿verdad? Pero que no nos encontremos haciendo lo que a nosotros nos place, lo que a nosotros nos parece, sino que Él nos ha entregado el libro, la instrucción, que es su palabra, y que nuestras vidas la debemos alinear, la debemos apegar a lo que Él tiene establecido en ella. Entonces, gracias al Padre Eterno, que está el pequeño estudio de la porción de la Torah y de la Haftarah, capítulo la número 1, Bereshit o Génesis, sea de bendición para nuestras vidas y que nos ayude a salir y que nos ayude a avanzar y que nos ayude a fortalecernos y a saber de que Él estuvo presente, Yahshua, y que Él seguirá presente en nuestras vidas. Estuvo, está y seguirá presente, porque Él es la eternidad y nosotros estamos escondidos en Él. Entonces, el Eterno nos dice, así nos dice el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra: no es el final, no es el final, no es el final. A veces creemos que se acabó. A veces hay matrimonios, personas que están, parejas, matrimonio, lo decimos matrimonio porque fue lo que instituyó el Padre Eterno, en situaciones fuertes y se van a querer divorciar, o cuando estamos en una situación de enfermedad o una escasez
bien sea de dinero, de comida, de trabajo, cualquier circunstancia adversa fuera de lo que el Eterno tiene establecido. Y el Eterno nos dice que el Eterno, el creador del cielo y de la tierra, nos dice, no es el final, es un nuevo comienzo bajo mi voluntad. O sea, el nuevo comienzo que estamos teniendo ahorita con el estudio de la palabra de la Torah Bereshit, del estudio de las porciones de la Torah Bereshit, que es en el principio, dice que el Eterno nos dice que no es el final, que no es el final para el matrimonio, que no es el final que te vas a morir o que no vas a conseguir la sanidad, que no es el final de que, bueno, se perdió todo, el trabajo, se perdió la cosecha, qué sé yo, cualquier circunstancia, que no es el final, sino que es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad en Él. Pero ¿bajo qué? Bajo su voluntad, bajo su principio, bajo su estatuto, bajo su lineamiento. ¿Por qué? ¿Por qué nos suceden todas esas cosas? Porque nos queremos desviar. ¿Qué les pasó al pueblo de Israel? Porque ellos querían hacer su voluntad, la voluntad de ellos, más no la voluntad del Eterno. Y acarreamos consecuencias. Entonces el Eterno nos dice que es un nuevo comienzo, pero bajo su voluntad, bajo su lineamiento, bajo sus preceptos y bajo su autoridad, que es su palabra. Amén. Bendiciones.